Bueno, nuevamente. padre, acá estamos nuevamente. ¿Qué tal, Estela? Mire, la vez pasada nosotros hablamos sobre el yoga y la meditación trascendental, pero nos han hecho preguntas donde pareciera como que quisieran que usted explicite un poco más algunos puntos, porque si el yoga está al margen, digamos así, de la Iglesia Católica, o la meditación trascendental, ¿cómo se explican que haya parroquias o lugares donde parece como que lo practicaran y que inclusive lo ofrecieran a sus feligreses que quisieran participar en eso? Sí, la verdad que es un tema delicado porque hay que comprender la psicología de las personas, pero también hay que conservar la identidad de nuestra fe católica. Y el tema del yoga es un tema un poquito ambiguo, o sea, no es que sea o blanco o negro, y es necesario hacer algunos matices. Fíjense, me traje un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es un documento que ya tiene sus años, es de 1989, tampoco es que sea de la prehistoria, ¿no? Que fue promulgado por esta congregación, presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, a raíz de numerosas preguntas que llegaron, como dice aquí al comienzo, de todo el mundo, sobre los diferentes estilos y métodos de oración que practican los fieles. Y en los últimos decenios se preguntan, y preguntaban aquí al Vaticano, ¿no?, la importancia que pueden tener formas de meditación no cristianas. La pregunta se refiere sobre todo a los métodos orientales, así decía el cardenal Ratzinger, y a pie de página aclaraba: con la expresión métodos orientales se entienden métodos inspirados en el hinduismo y el budismo, como el zen, la meditación trascendental o el yoga. Se trata pues de métodos de meditación del extremo oriente no cristiano, que no pocas veces hoy en día son utilizados también por algunos cristianos en su meditación. Bueno, era evidente que había que dar algún tipo de orientación al respecto. Y salió esta carta, que es carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. ¿Qué es lo propio, lo específico del modo cristiano de orar y en qué consisten estos otros métodos orientales? Bueno, de estos métodos orientales, en concreto el yoga tiene una historia particular, porque en la documentación histórica hay un momento en que se interrumpe, pero hasta donde se ha podido averiguar, el yoga está emparentado con el hinduismo desde una antigüedad muy grande, muy anterior al budismo. ¿Y en qué consistía el yoga? Consistía sobre todo en toda una serie de actitudes físicas y psicológicas que combatían de alguna manera lo que era sufrimiento en la vida. Pero lo hacían a través de técnicas de respiración, de gimnasia, de ciertas actitudes por las cuales se trataba de vaciar la mente de preocupaciones, en la cual hay muchos elementos, digamos, naturales, que no tienen absolutamente nada de censurable, gimnásticos y técnicas de descanso, técnicas de respiración, De relajación. de relajación. En algunos casos dicen, eso yo no lo he podido comprobar, que incluso se puede regular el ritmo cardíaco, es decir, que se lo puede rebajar en los que tienen taquicardias, etc. Bueno, hasta ahí, digamos, en sus orígenes más antiguos, el yoga tiene elementos que son, digamos, de fisiología y de descanso natural, pero unidos con una visión panteísta de la vida. Es decir, no involucra nada que sea hablar con un Dios personal, porque dentro del ambiente de la antigua India no existía el concepto de la posibilidad de hablar con Dios. Dios no es un ser personal para el hinduismo, ¿no? Luego apareció el budismo. Allá por el siglo V a.C., Buda tuvo una iluminación. Y el budismo, como Juan Pablo II lo dijo algunas veces y se ofendieron los budistas, no es propiamente una religión, sino que es una actitud ante el sufrimiento. Y el yoga quedó empapado, algún tipo de yoga quedó empapado en budismo. Es decir, una actitud ante el sufrimiento que consiste sobre todo en un desprenderse y rechazar todo lo que existe en esta creación, tanto a los demás seres humanos como a todo lo que de alguna manera es el mundo material. Y el modo de hacerlo es a través de un procedimiento de meditación, que algunos llaman meditación trascendental, que significa sobre todo repetir y repetir y repetir una misma palabra. A veces se las llama mantras.
¿no? Que son palabras que se repiten hasta dejar la mente como en blanco. Pero lo que se está buscando es un vaciamiento total, el quedar como en blanco por dentro, ¿verdad? Porque así desaparecería el sufrimiento. Es una actitud, por lo tanto, de rechazo a la realidad en nombre del no sufrimiento, ¿verdad? Pero este tipo de yoga es uno de los tantos tipos de yoga, son los que han quedado empapados de budismo. Han aparecido por eso muchos otros, a lo largo de los siglos, muchos otros yogas. Cada uno de ellos tiene su propio estilo. Yo en un estudio que tengo acá, lo que conseguí averiguar es que sobre todo hay un yoga que se llama el Hatha Yoga, que es especialmente corporal. Con ese no hay grandes objeciones que hacerle, en la medida en que lo que enseñan son técnicas de relajación corporal. O sea que el Hatha Yoga, muchas cosas no son realmente, porque lo prioritario para ellos es físico, ¿no? O de descanso. En cambio, hay otros yogas, por ejemplo, el Laya Yoga, que es el yoga de la disolución, que busca realmente que una persona se desconecte totalmente de su mundo real. Eso puede causar, aparte de actitudes asociales muy graves, puede crear, digamos, situaciones como de enajenación. Ese tipo de yogas ya tiene, digamos, repercusiones sociales preocupantes, ¿no? Por supuesto, no buscan ningún tipo de perfección moral o de amistad con Dios, porque no creen en Dios. Bueno, y hay otros. Hay un yoga filosófico, el Jnana Yoga, etc. La descripción de los yogas habría que ver en cada caso de cuál se trata. Cuando hay fieles que dicen que están haciendo una meditación basada en el yoga, hay que preguntarles de qué están hablando, ¿verdad? Porque no todos los yogas son compatibles con una actitud cristiana. Miren cómo dice este documento de la doctrina de la fe. La oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana, en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Ahora, ¿en qué consiste esta fe? Se configura propiamente hablando la oración cristiana como un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. Esto es lo típico del modo de orar cristiano. Es un yo y un tú. Es un diálogo en el cual uno habla, pide perdón, pide ayuda, da gracias, adora, pero siempre en sentido personal. De modo que esto no puede quedar, digamos, excluido de la vida cristiana, ¿no? No se puede pasar a otro tipo de oración distinta que sea puramente vaciamiento, quedar con la mente en blanco, tener una actitud de rechazo ante el mundo. Eso es incompatible. Porque además Cristo nos ha dado a los cristianos una misión, que es ir y bautizar a todas las naciones y de acercarlas y predicarles la buena nueva. Es una vocación, digamos, de compromiso en este mundo, de construcción de una sociedad cada vez más humana. No podemos, por lo tanto, practicar técnicas orientales que simplemente buscan el desconectarse. Entonces, hace falta un discernimiento, ¿no? Y en la oración cristiana, además, siempre está detrás, dice este documento de la doctrina para la fe, una actitud de conversión. Cuando uno reza, se da cuenta que hay cosas que no hace bien y trata de mejorar. En cambio, en la oración de tipo yoga, no existe el concepto de conversión. Uno no trata de mejorar, de ser más bueno, de cambiar de vida. Simplemente busca diluirse en la nada, ¿no? Son actitudes que, claro, incompatibles. Bueno, padre, una pequeña pausa y volvemos. Bueno, Hola. padre, de lo que usted nos dijo en el bloque anterior, quedaría entonces por aclarar, me parece, si hay gente que sin rechazar en absoluto a Dios, lo que buscan es, frente a un cáncer o frente a dolores terribles, en lugar de tomar calmantes o somníferos que a veces perjudican el equilibrio del sistema nervioso, lo que hacen es enseñarles con esas técnicas a, por algunos momentos, desconectarse de todo
para obtener esa relajación que necesita el ser humano como equilibrio. Sí, en esas cosas, en la medida en que sean recursos que son reales y que efectivamente producen alivio, claro que sí. Como también se enseñan técnicas, digamos, de parto sin dolor, Claro. ¿no? Que no acuden a anestésicos, sino simplemente a una preparación interior de la futura mamá. Entonces, no hay ningún problema en recurrir a esos métodos naturales en la medida que sean naturales. Lo que no es compatible con el cristianismo en algunos de estos métodos orientales, digamos, de meditación, es la actitud ante el sufrimiento, que es de puro rechazo y huida. El cristianismo enseña, digamos, algo muy distinto, es darle sentido al sufrimiento, porque sufrimientos hay tantos. Imagínense, sobre todo los que tenemos que estar cerca de alumnos, de gente joven, ¿no? Pero también los que atendemos a matrimonios. Sufrimientos de tantos tipos, no solo un cáncer, las enfermedades graves, los problemas económicos que pueden agobiar a una familia, ¿verdad? Sino también problemas familiares, en los cuales a veces el conjunto familiar es como un infierno. Se pelean todos con todos. A veces nadie quiere volver a la casa porque sufren más dentro que fuera, ¿verdad? O el sufrimiento de tantas personas que sufren de soledad, que no encuentran cómo resolver el problema de amar y ser amados en este mundo. Hay gente que carece de amor y eso produce un sufrimiento muy grande. O lo que van descubriendo, sobre todo desde la adolescencia, todos los seres humanos, que son sus limitaciones, que tienen limitaciones de salud, tienen limitaciones de belleza física, que va descubriendo a veces un muchacho que siempre va a ser un poco enclenque y débil, o una chica que nunca va a ser muy linda y que no la van a seguir. Esas cosas causan sufrimientos. Hay todo tipo de situaciones que hacen sufrir, ¿verdad? Aspiraciones que uno no sabe cómo las va a poder colmar. Entonces, la respuesta oriental, que es el buscar el vacío, es casi como buscar una especie de narcótico o de droga, pero puramente fabricada por dentro, ¿verdad? Como actitud ante la vida, los mantras, el repetir las cosas. Los cristianos tenemos una actitud tan distinta. Por un lado, digamos la respuesta puramente natural, es muy bueno descubrir los propios límites, que por supuesto hacen sufrir, pero uno descubre que no tiene más inteligencia que la que tiene, ni más salud que la que tiene. Es un principio de realidad que nos sitúa, digamos, con madurez en la vida. Ante eso no hay por qué huir, hay que simplemente aceptar. Da una gran paz y una gran serenidad aceptar que yo tendré siempre una salud un poco frágil o un cociente de inteligencia más limitado o que nunca podré ser un gran pianista. Uno cuando lo acepta queda en paz. Hace mucho bien, no hay que huir ante esa situación. Pero además, el haber sufrido en la vida nos permite tener un discernimiento que nos saca de la inmadurez. Uno cuando ha sufrido mucho sabe distinguir qué es lo importante y qué es lo trivial. En cambio, las personas que viven demasiado arropadas y demasiado cuidadas creen que todo es igualmente importante y en esa medida tienen una gran inmadurez psicológica. Una persona que ha sufrido quebrantos económicos, que ha tenido que sacar con mucha dificultad a su familia adelante, que ha tenido que hacer las paces en su núcleo familiar y ha costado a veces años reconstruir la paz familiar, a quien le ha costado mucho hacer una carrera porque ha tenido que trabajar y estudiar al mismo tiempo, se da cuenta que hay cosas que son muy, muy valiosas, que esas hay que cuidarlas mucho y otras que son triviales. Si una vez pierde un objeto no le da ya tanta importancia, pero perder un amigo es una cosa muy seria. Entonces uno aprende a valorar las cosas. Pero además los cristianos tenemos algo que le da mucho más sentido al sufrimiento, que es unirlo al misterio, que es un gran misterio, de la redención, es decir, de la salvación del género humano. El cristianismo dice que cuando una persona sufre, del tipo de sufrimiento que sea, y lo ofrece a Dios a cambio de que vengan bendiciones sobre determinadas personas o situaciones, eso ocurre. De modo que una persona que está sufriendo es muchas veces la persona más útil para el resto de la sociedad o para el resto de su familia, porque su sufrimiento no es nunca vano, es un regalo que se convierte en bendiciones. En la vida cristiana, probablemente los cristianos somos los únicos que hablamos de esta manera del sufrimiento, que tiene un sentido de salvación, de bondad, el ofrecer el sufrimiento por los demás. Al mismo tiempo, en la tentación, digamos, de las religiones orientales, existe esa especie de peligro de caer en lo que podríamos llamar irracionalismo.
de pensar que como nada tiene explicación, como nada se puede con toda seguridad aclarar, entonces es mejor tomar actitudes puramente emotivas ante la vida, de rechazar algo, o de embriagarse con algo, o de drogarse mentalmente con alguna técnica. Los cristianos no decimos que podemos explicar todo, porque a veces se muere una mamá dejando 5 o 6 hijos chiquitos. Hay algo muy misterioso, muy oscuro en tantos sufrimientos humanos. Pero lo que sí podemos asegurar es que las personas que sufren, en la medida en que lo aceptan y lo ofrecen por los demás, son como otro Cristo que está dando su vida por los demás. Ese sentido en las religiones orientales no se encuentra, porque hay toda una especie de solidaridad, de amor por el prójimo, por los demás, que en las religiones de Oriente no existe. Ellos no tienen una doctrina social, una doctrina del amor al prójimo, las famosas obras de misericordia, los actos de solidaridad, eso les suenan a chino. El amor a los enemigos, ¿no? El amor a los enemigos, el perdonar al que nos ha ofendido. Toda una serie de actitudes que son, digamos, de saberse perteneciendo a todo un mundo y a todo un grupo humano enorme que es la humanidad, al cual se le trata de hacer el bien. Las religiones estas, que no son religiones realmente, las actitudes yoga o zen o de meditación trascendental son muy egoístas y encierran al hombre dentro de sí mismo, ¿verdad? Y son poco solidarias. En ese aspecto, los cristianos tenemos, yo creo, derecho a pensar que son algo antinaturales, ¿no? Antihumanas, ¿no? Pero, bueno, es un poquito duro decirlo así, ¿no? Pero, bueno, algo así como nos parece. Bueno, padre, vamos a tener que despedirnos, será hasta un próximo encuentro. Hasta luego.